7 de la mañana con 41 minutos y por supuesto de acuerdo al calendario, una vez realizado el sorteo con todos los representantes de los partidos políticos hace semanas atrás, seguimos con las entrevistas lunes, miércoles y viernes con estos ciudadanos guatemaltecos. Precisamente las personas que se están postulando para la presidencia de nuestro país, hoy continuamos con una de estas entrevistas y sí, vamos a conocer un poquito más acerca de quién nos acompaña esta mañana en nuestros estudios, el ingeniero Mario Estrada por UCN. Aquí el perfil. Mario Estrada Orellana, candidato a Presidencia Unidad del Cambio Nacional UCN. Vida familiar. Mario Estrada nació el 19 de junio de 1960 en Monjas del departamento de Jalapa, en Guatemala. Estrada es el primero de 6 hijos. Se trasladó a la ciudad de Guatemala y emprende su carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de San Carlos. Trabajó en el Ministerio de Finanzas Públicas, ingresado de ayudante bodeguero hasta llegar a convertirse después de más de 10 años en director administrativo del Ministerio de Finanzas Públicas. Vida política. Postulado por la Unidad del Cambio Nacional, Estrada sorprendió en las elecciones pasadas al colocarse en el 4º puesto de los comicios generales. Esta será su tercera participación en unas presidenciables. Ingeniero industrial, quien hizo carrera en el Ministerio de Finanzas, conoció a Alfonso Portillo en 1995 y eso le valió el inicio de su carrera política. Fue nombrado secretario de Desarrollo Social durante la gestión de Portillo, pero varios escándalos de corrupción provocaron el cierre de la secretaría. Aún así, corrió por una curul con el FRG en el 2003, tras el cisma entre el portillismo y Ríos Montt. Estrada refundó la UCN y se lanzó por la candidatura presidencial. En el 2011, su segundo intento, Estrada contaba con el apoyo de Portillo, quien estaba ya en la cárcel por casos de corrupción. Al finalizar la elección, las relaciones con el expresidente se dañaron y lo que se vislumbra como su partido al purgar prisión terminó con Portillo inclinándose por todos. Bueno, y presentamos entonces a quien nos acompaña esta mañana. Exactamente, el ingeniero Mario Estrada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, gracias por asistir a la entrevista. Muchas gracias, María Arné, muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación para poder compartir con toda la ciudadanía, trasladar nuestro pensamiento y responder a las consultas que los ciudadanos hagan, al igual a las consultas que ustedes me puedan hacer. Bueno, candidato, con experiencia de muchos años en la vida política, aspirando al Congreso de la República, y esta es su tercera vez como aspirante a la presidencia. Si usted hace una comparación de lo que ocurrió en anteriores ocasiones, cuando usted también aspiraba a este cargo, con la realidad política que vive el país, con la denuncia de diversas instituciones por la corrupción, financiamiento de partidos políticos y todo lo demás, ¿cómo evalúa usted este momento del país en la vida política? Es un proceso totalmente atípico, diferente a lo que había sucedido con anterioridad. Yo gané 2 diputaciones en el distrito de Jalapa. También fui coordinador de campañas, gané una campaña como director de una campaña. He vivido otras campañas como candidato presidencial y no se había dado lo que se está dando hoy. A escasos días de la elección, lo que se está dando es un pueblo que está inconforme. Un pueblo que está cansado del político que miente, el político que lo único que busca es utilizar al electorado para lograr los fines de los cuales se ha proyectado o establecido. Hoy en Guatemala pues hay que tener mucho cuidado incluso con la oferta política que se hace, porque el pueblo de Guatemala ya alzó la voz. ¿Creo que esto va a incidir en las urnas a la hora de que la gente asista a votar? Acá sabemos que es voluntario y que se invita a que la gente participe, pero ¿cree que esto podrá tener alguna repercusión el próximo día de los comicios? Es probable que haya abstencionismo, porque hay guatemaltecos que ya no quieren creer en la clase política. Hay que devolverle la confianza a los guatemaltecos, transmitiéndoles verdades, haciendo planteamientos concretos, soluciones reales y viables. Para ganar votos muchas veces se ofrecen cosas irrealizables en Guatemala, incluso no miden la magnitud de presupuesto que tenemos o de recaudación, si tenemos presupuestos que pueden ser financiados a través de la recaudación. Y si tenemos presupuestos que no sean financiados por la recaudación, entonces no pueden ser viables las propuestas políticas. Pero con tal de ganar una elección y alcanzar el objetivo que se ha establecido para la vida de un político,
miente y se miente, y cuando se llega al poder no cumple con los planes de gobierno, los programas de gobierno. Hoy creo que el abstencionismo pueda incrementarse, porque el guatemalteco está reacio a la participación. Veamos las manifestaciones de todos los sábados que no paran. Eso no se había dado. Yo creo que esto se debe haber dado con mucho más tiempo de anticipación en otras elecciones anteriores. Exigirle a la clase política que sea transparente en su gestión. Hay que fiscalizar y darle oportunidad al pueblo de Guatemala que exprese su malestar. Hablando de transparencia, obviamente la corrupción es ese mal que ahora está afectando a todos los guatemaltecos y es por eso que han salido, como menciona, a las calles a manifestar frente al Palacio Nacional sábado tras sábado. La corrupción es el tema acá y es difícil decir que ahora los candidatos que se están lanzando a la presidencia de Guatemala no van a ser quizá muy analizados, ¿no?, por su pasado. Quería preguntarle, Sedesol, una institución bastante cuestionada durante el gobierno de Alfonso Portillo, usted la precedía, se le acusaba de también corrupción dentro de la misma. ¿Cómo se desliga usted de esto ahora que está buscando otra candidatura a la presidencia y también la amistad con Alfonso Portillo? Porque muchas personas toman eso en cuenta. ¿Cómo no? Primero, María Arnea, yo quisiera saber quién hace los señalamientos de corrupción de eso y cuáles son las evidencias. Se hizo en el gobierno de Alfonso Portillo. ¿Pero quién la señaló? No tengo aquí la documentación, pero sí sabemos que fue una institución muy señalada. No, pero ¿quién la señaló? Primero, ¿hubo denuncias? No sé si hubo denuncias. No, entonces todo fue mediático. Pero sí hubo señalamientos, pero por eso lo estoy preguntando, porque es algo que uno escucha y que la población escucha y que uno dice, bueno, tendría que venir y aclarar, porque como le digo, la corrupción y todo lo que ha pasado, no estoy acusando aquí a nadie, sí, sino que, pero sí se cuestiona el pasado que pudo haber tenido un candidato a la presidencia de Guatemala. Gracias a Dios yo le puedo decir lo siguiente, yo tengo un pasado limpio y transparente. Yo no puedo negar que he sido amigo de Alfonso Portillo, porque lamentablemente en Guatemala y en el mundo no se dignifica la amistad, esos valores se han perdido. Cuando un amigo está en problemas, los que dicen ser amigos se corren y se van y lo niegan. Mario Estrada no niega a los amigos y no ha negado a nadie. Yo voy a seguir respaldando y conservando la amistad. Y eso sí tengo. Como un principio básico que tiene Mario Estrada es de que reconoce la amistad. No tengo muchos amigos, pero cuando tengo amigos, yo estoy con ellos hasta el final. Que ellos tengan un problema o tengan un pasado, es un problema que ellos tienen que resolver y que si yo los puedo apoyar, los puedo respaldar, los voy a apoyar y los voy a respaldar. ¿Le hubiera gustado que Portillo se sumara a las filas de su agrupación política? Está con otra agrupación política, bueno, en una cuestionada candidatura para ser diputado, pero lo invitó, ¿le hubiera gustado que formara parte de su equipo de planilla para estas elecciones? Nunca invité a Alfonso Portillo que estuviera conmigo, nunca, ni en las elecciones pasadas, ni en esta. En las elecciones pasadas yo visité todos los días a Alfonso Portillo en la cárcel, todos los días. Los días que yo no estaba en la capital o salía de viaje, pues obviamente no podía ir, pero cuando estaba acá en la ciudad, yo visité a Alfonso Portillo todos los días a la cárcel. 2 horas, 1 hora, siempre estuve con él y estuve luchando para ver cómo lo apoyaba y lo respaldaba. Pero nunca llegué a la cárcel a decirle, apóyame y respaldame en mi candidatura. Había romería de muchos políticos que lo único que llegaban a hacer a la cárcel era pedirle que lo respaldara y que si podían utilizar su imagen. Yo nunca propuse utilizar la imagen. Si bien es cierto, Alfonso Portillo dio unas declaraciones por la televisión, fue iniciativa muy personal, muy propia, pero nunca se lo pidió que lo hiciera. Nunca recibió una invitación oficial. Nunca se lo hice y ahora que regresó, lo único que yo hice cuando él vino a Guatemala fue visitarlo a su casa y decirle que yo iba a darle un abrazo y a manifestarle mi alegría y mi satisfacción de que él hubiese regresado a Guatemala a reencontrarse con su familia, con su mamá, con su hermana, con su hija, con todos los que lo querían. ¿Qué plantea la UCN en cuanto a la lucha contra la corrupción? Me imagino que en su plan de gobierno, el tercero que elabora después de 2 elecciones anteriores, está haciendo hincapié en la lucha contra la corrupción y de qué manera garantiza la UCN llegar al poder que va a tratar de crear una institución que realmente cumpla con la función de luchar contra la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy candente ahorita en Guatemala, a todas luces, desde los alcaldes, los miembros de una corporación, los diputados, y hablando de diputados, pues es un congreso que deja mucho que desear hoy por hoy en Guatemala,
Y no digamos los que están haciendo gobierno, ministros, directores y el mismo presidente. Nosotros en UCN hemos decidido crear un observatorio ciudadano para controlar lo que es la función pública en el país. Esto tiene que funcionar a través de un consejo, y este consejo tiene que ser integrado con personas representantes de los diferentes sectores del país. También lo que permite esto es darle más cobertura a la participación ciudadana, pero para esto tenemos que aprobar o impulsar las leyes que están pendientes de aprobarse en el Congreso de la República, que no sé por qué están creando tantos obstáculos para aprobarlas, si esto lo que va a venir a hacer es sanear el Estado. La ley electoral y de partidos políticos ya debió haber sido aprobada desde hace mucho tiempo. Yo no sé por qué el empecinamiento o el entrampamiento de no querer aprobar la ley electoral y de partidos políticos. Con eso se evitarían muchas cosas. Cuando usted fue diputado, ¿había interés en modificar esta ley? Todavía no había nacido la propuesta, pero nosotros, y en lo personal, sí hemos estado de acuerdo para que esta ley se reforme. Hay muchas leyes que hay que reformar. La ley de contrataciones del Estado es otra. Vea las altas comisiones que se están dando en el Estado. Muchos hablan de los sueldos de los ministros y del presidente, que creo que ese no es el gran problema de Guatemala. El gran problema de Guatemala son las altas comisiones que se manejan en las diferentes dependencias del Estado, donde se trabajan compras o asignaciones de obras. Ahora se están hablando de comisiones de 30 hasta 40% por la asignación de una obra. Entonces las obras llegan de mala calidad, obras que se deterioran a los pocos meses después de haber sido ejecutadas y obras que no se terminan porque al contratista o al ejecutor no le alcanza el presupuesto para poderlas ejecutar. ¿Con qué criterio elige su agrupación política a las personas que van en estas elecciones con aspiraciones a llegar al Congreso de la República, su candidato a la vicepresidencia? ¿Cuáles son esos elementos y cómo garantizan que estas personas, además de ser idóneos también, porque es un tema que ahorita se está cuestionando mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las personas y su pasado político, ¿no? O si tienen relación a algún caso anterior. ¿Cómo han elegido ustedes a las personas que van en su agrupación política para estas elecciones? Los partidos políticos, ahí sí que entre comillas somos democráticos, y UCN sí es democrático. Yo le podría decir a ustedes de que nosotros invitamos a la ciudadanía a que participe. Al guatemalteco, a quien se incorpore a nuestro partido, le damos a conocer nuestro pensamiento, llega mucha gente a los diferentes distritos, a los diferentes municipios, a incorporarse, a afiliarse al partido. Una afiliación no requiere de un historial de vida, porque son demasiados los guatemaltecos. Y algunos dentro de ese proceso de la afiliación participan en las asambleas municipales en el interior de la República, y dentro de esa participación van ganando simpatía y van ganando liderazgo en cada uno de sus distritos. Posteriormente de una asamblea, la asamblea es democrática, su servidor no participa siendo el secretario general nacional porque no da tiempo llegar a todos los distritos. Entonces uno confía en el liderazgo departamental, quien controla todas las municipalidades. Él se encarga de seleccionar a los distintos liderazgos de esas áreas. Y a nosotros nos hacen llegar quiénes son los dirigentes de cada uno de los municipios, y ahí viene posteriormente, en época de convocatoria y asamblea nacional, donde el mismo ciudadano decide quién es su candidato a alcalde, quiénes integran una corporación o quiénes son sus candidatos a diputados. Porque algunos de los diputados dentro de sus filas sí han sido cuestionados. En algún momento, Javier Hernández, un empresario con larga trayectoria en Guatemala, pero también ligado en algunas ocasiones, así lo han reportado los medios de comunicación, quizá al narcotráfico. Gloria Torres está en las filas también de la Diputación. Gloria Torres se retiró del partido. Ella se retiró del partido, ella presentó su carta. En el momento que la CICIG da el comunicado de quienes participaron en financiamientos de partidos políticos, y ella fue señalada no por financiamiento hacia el partido nuestro, sino con financiamiento al partido anterior al que ella perteneció. ¿Cómo financian ustedes sus campañas políticas? ¿De dónde salen los recursos? El financiamiento nuestro es
propio de cada uno de los candidatos. Nosotros no le hemos vendido el alma. Es un aporte voluntario de todos los que están en las listas. Es un aporte voluntario y nuestra campaña es muy modesta, una campaña muy sencilla, una campaña que el pueblo de Guatemala lo puede evaluar. El pueblo de Guatemala puede hablar que la campaña de UCN es la campaña más sencilla que hay a nivel nacional. Nosotros no hemos pintado árboles, no hemos pintado piedras, si bien no estamos saturados en vallas, los medios de comunicación no están saturados. Nosotros, al igual que la campaña anterior, estamos haciendo una campaña con, ahí sí que a puro centavo. ¿Y se sienten en desventaja con los grupos políticos después del informe presentado por la CICIG sobre el financiamiento a partidos políticos de inversiones millonarias de algunos partidos y, por supuesto, su presencia donde ellos dicen que la inversión tiene relación directa o es proporcional a los resultados en esas elecciones, ¿no? Claro. Quien más invierte es como que mejor le va en las elecciones, ¿no? Yo creo que no es así, porque yo lo demostré en la campaña anterior. Hubo partidos políticos que en la campaña anterior invirtieron 500, 600, hasta 700 millones en su campaña. Mario Estrada invirtió 8 millones, sumando todo lo que invirtieron sus candidatos en el interior de la República. Y con esos 8 millones que nosotros invertimos, que siempre fue una campaña muy sencilla, muy moderada, a mí las encuestas me ponían más allá del 10º lugar y quedé en el cuarto lugar. Y decían que era una sorpresa. No fue una sorpresa, nosotros sabíamos que aún estábamos mucho más arriba. Si no se transfiere el voto en la elección pasada, nosotros seríamos realmente el segundo lugar. Nosotros ganamos 17 diputaciones y 22 alcaldías. El que presume ser segundo lugar ganó 14 diputaciones y 15 alcaldías. Ahí está el resultado real. El verdadero segundo lugar somos nosotros, con 8 millones de quetzales. No le vendimos el alma ni al diablo, ni al narcotráfico, ni a nadie. El guatemalteco puede estar tranquilo, que nosotros vamos a llegar a la presidencia sin ningún compromiso, ni debiéndole favores a nadie. Vamos a llegar con solvencia, a hacer un trabajo que le permita al guatemalteco confiar en la función que nosotros vamos a hacer. E incluso nuestra propuesta de los funcionarios que van a estar en nuestro gobierno, la vamos a someter a la investigación, vamos a pedir la colaboración de la CICIG. Hablemos de seguridad, porque la seguridad también es otro de esos temas que los guatemaltecos obviamente están muy preocupados al respecto. Tenemos las extorsiones, tenemos el crecimiento de las maras. ¿Cómo paramos esta ola de inseguridad que siente el guatemalteco? Es increíble lo que está pasando. ¿Cómo puede confiar el guatemalteco en las autoridades que tenemos si semana a semana están capturando agentes de seguridad? Capturando a algunos cuadros altos o cuadros medios del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional. ¿Hay alguna estrategia que usted está proponiendo, la estrategia o lo primero que se haría para venir a incrementar la seguridad de los guatemaltecos? Tenemos que depurar tenemos que establecer una depuración permanente de los cuadros, de los altos mandos y los mandos medios de la Policía Nacional. ¿Cómo sería esa depuración? Si esa fuera una medida inmediata que tomarían en materia de seguridad. La decisión hay que tomarla de inmediato y nuestro plan está establecido. Nosotros estamos desde ya haciendo una evaluación del funcionamiento desde el jefe, del director, subdirector y las jefaturas departamentales de la Policía Nacional y también del mismo Ministerio de Gobernación. Pero no puede ser posible que a una institución solo llegue el jefe y que se quede solo la cabeza y que se quede todo el cuerpo. Si el cáncer está casi en todo el cuerpo, hay unas partes del cuerpo que no, porque hay buenos agentes de la policía, pero tenemos que devolverle esa confianza al guatemalteco, porque hoy un puesto de registro parece un puesto de asalto. Ningún guatemalteco quiere parar en ese puesto de registro. Mejor se corre, mejor se va y se expone a cualquier situación, a una persecución, a que le dispare. Entonces, eso se está dando hoy en Guatemala. Esa sería una medida. ¿Qué otra podría aplicar de manera inmediata para mitigar los efectos? Tenemos que fortalecer el servicio de inteligencia civil para prevenir la delincuencia en Guatemala. ¿Rol del ejército? El ejército de Guatemala tiene un rol ya establecido en la Constitución Política de la República. El ejército de Guatemala es el encargado de cuidar las fronteras, de proteger y combatir el narcotráfico en Guatemala. Hay que fortalecerlo. ¿Saben por qué? Hoy por hoy, en los acuerdos de paz establecieron de que el ejército tendría que quedar 33,000 efectivos y tenemos 18,000 efectivos en el ejército y el ejército no se le ha dado el rol que realmente le corresponde en el país. ¿Sí debería participar en la seguridad ciudadana el ejército? No, en la ciudad no, porque no podemos tener 5 soldados cuidando a un policía. Eso no puede ser posible. El ejército tiene una disciplina. El haber desmantelado algunos centros de control en el país, el narcotráfico se apoderó del territorio. Y eso no puede ser posible. Ahora Guatemala es un país que está sirviendo de puente para el narcotráfico.
y tenemos que recuperar el país. Y parte del país o del territorio se perdió precisamente porque se quitaron algunos puestos de control que tenía establecido el Ejército de Guatemala. Dos preguntas antes de pasar al tema de las calles, y es básicamente programas sociales y empleo, que es algo que también genera una gran preocupación, sobre todo al sector juvenil, ¿verdad? ¿Usted está a favor de los programas sociales? ¿De qué manera los encararía? ¿O cuál sería la propuesta que ustedes llevan en esta materia? ¿Y cómo piensan generar más empleo? Los programas sociales hicieron mucho daño porque los politizaron. Hoy los programas sociales se les dan a quienes no lo necesitan, y a los que realmente lo necesitan no los ayuda. Pero un programa social no tiene que ser un programa donde el guatemalteco dependa toda la vida de ese programa social. El guatemalteco necesita comer todos los días, los 3 tiempos de comida, pero no puede ser posible que hayan familias que se conformen comer 5 días 3 veces a los 3 meses, porque a los 3 meses dan la bolsa, o a los 3 o 4 meses dan un bono de 300 quetzales, y ese bono de 300 quetzales cuando lo reciben, 100 quetzales se queda la señora y 200 pues se van a la cantina. Eso no puede ser posible. El día de que establecieron los programas sociales, dije, y que se llamaba Bolsa Solidaria, dije, deberían de crear también la hamaca solidaria. ¿Por qué? ¿Por qué la hamaca? Me preguntaba, porque algunos se van a ir a acostar y que estiren la mano nada más. Hay que capacitar al guatemalteco. Hay que formar. ¿Qué piensa del funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social? El funcionamiento del Ministerio de Desarrollo. ¿Cómo ha funcionado hasta el momento? Hay que reorientar la función. A mí me encanta el desarrollo social. ¿Reorientarlo de qué manera? Hay que dirigir el padrón que tienen con respecto a la ayuda social que dan. Y otra cosa más, el Ministerio de Desarrollo Social solo se está encargando de entregar, de regalar. No se trata, hay que capacitar, hay que formar gente. Mire, la Sedesol, precisamente ahí es donde nacen esos programas, pero los enfocaron mal, no los entendieron. ¿Por qué habrán cerrado la Sedesol a los 8 meses de haberla...? Celo político. Creyeron que Mario Estrada era el delfín de Alfonso Portillo para la presidencia de la República. Eso es lo que creyeron. ¿Esa es la causa real? Esa es la causa real, porque no hay nada. Mire, aquí está el acuerdo gubernativo. El acuerdo gubernativo dice que la cerraron por eficiente. Cumplió con todo. ¿Siempre lo lleva con usted por algo en particular? Hoy sí lo saco porque siempre me tocan el tema de la Sedesol. Me tocan el mismo tema, pero ahí está. La Sedesol la cerraron por eficiente, no la cerraron por corrupta. La cerraron porque cumplió con todas las expectativas, ahí lo dice. Entonces yo no sé por qué algunas veces todavía nace el tema de la Sedesol, y yo creo que eso quedó ahí. Es que usted se explica, y como le digo, ahora que la corrupción es el tema que les preocupa a los guatemaltecos, con todo lo que hemos visto destapado, con todos estos casos de corrupción que se han dado a conocer, realmente el guatemalteco está muy pendiente y queriendo fiscalizar cada acto que ha realizado un candidato a la presidencia. Qué bueno, María René, y qué bueno que se toca, porque me da también la oportunidad de aclararlo. No tuve ninguna denuncia en ningún lado. No hubo ningún señalamiento jurídico ante ninguna institución de justicia en el país. Claro, como cualquier institución del Estado, hubo tal vez algunas multas por la Contraloría injustas. Le voy a contar esto así rápido. Fíjese que cuando Sedesol se cierra, yo pedí que la Contraloría me fuera a auditar. Dentro de las auditorías que hicieron, me pusieron una multa por honesto. Teníamos nosotros comprados ya 200,000 quetzales en cupones de combustible de gasolineras Shell, es efectivo. Entonces me pregunta mi directora administrativa, ¿qué hacemos con estos cupones ahorita que cerramos? ¿Se los repartimos a todos nuestros coordinadores para que sigan trabajando? ¿O qué hacemos? Devolvámoslos. Los devolvimos, los entregamos. Y ¿saben una cosa? Me ponen una multa de 3,000 quetzales por haber sido honesto, porque dice que no era correcto haber devuelto los 200,000 quetzales. Esos son los señalamientos. Antes de pasar a las preguntas de la calle, la CICIG, su postura sobre la comisión en general, pero también sobre Iván Velázquez, porque se ha personalizado, podríamos decir, en esta nueva gestión, la figura de Velázquez, ¿verdad?, como el personaje fuerte de esta comisión. ¿Qué postura tiene usted? Y de llegar a presidente, ¿apuesta a la continuidad de la CICIG con Iván Velázquez a la cabeza de este organismo? ¿No le teme a Iván Velázquez? No, de ninguna manera. Y yo también me someto a la investigación. Yo siempre lo he dicho. El trabajo que está haciendo la CICIG ahora es muy bueno. Iván Velázquez está haciendo un trabajo que merece mi respeto y mis felicitaciones. Dice ahora, ¿significa que antes no estaba de acuerdo? Los otros 2 comisionados no estaban haciendo, porque tengo que ser muy honesto. Tengo que ser muy honesto porque Iván Velázquez está haciendo un trabajo totalmente imparcial y le dio
el verdadero sentido a la CICIG, a lo que tenía que venir a hacer en Guatemala. Hoy por hoy Iván Velázquez ha hecho señalamientos, y dentro de esos señalamientos hubo una persona que la mencionó que ya no está en el partido. Ajá, Gloria Torres. Entonces, eso es correcto, y nosotros debemos de fortalecer nuestro sistema de justicia, y para fortalecer, mientras nuestro sistema de justicia se fortalece, es bueno que continúe la CICIG en Guatemala. Cuando ya tengamos instituciones de justicia fuertes, entonces ya podemos nosotros solos salir adelante y agradecerle a Naciones Unidas y al comisionado la labor que ha hecho. Pero si es necesario que la CICIG se quede 2, 4, 6, 8 o hasta 10 o más años, pues yo estoy de acuerdo, yo apoyo esa labor. Candidato, vamos a las preguntas de la calle. Para esta sí tenemos 1 minuto para poder responder, así que vamos inmediatamente con lo que los guatemaltecos quieren preguntar a los candidatos a la presidencia del país. Primera pregunta, por favor. Adelante. ¿Ha sido su trayectoria en todos estos años? ¿Qué experiencias ha tenido en poder recabar información de todo lo que le gustaría tener para nuestro país? Bueno, con 2 campañas anteriores habrá recorrido Guatemala lo suficiente, ¿no? ¿Qué experiencia justamente ha recabado para poder postularse nuevamente como presidente? Pregunta. Yo tengo una experiencia vivida, porque yo vengo de vivir pobreza y extrema pobreza en mi vida. La he superado, he salido adelante. Yo no necesito recorrer 10 veces o más el país para saber cómo está Guatemala. Yo sé cómo están los guatemaltecos y sé cómo viven los guatemaltecos. Si bien es cierto, he recorrido Guatemala a través de la campaña y como coordinador y director de campañas. Y sé que nosotros tenemos diferentes culturas y que cambian las condiciones de vida de un lugar para otro, pero la pobreza sigue siendo la misma. El guatemalteco necesita comer, que hoy el guatemalteco se ha limitado a comer. ¿Por qué? Porque lo que gana o sus ingresos están totalmente limitados. El alto costo de la vida le está haciendo un daño tremendo al guatemalteco. Un salario mínimo que no alcanza para tener una mejor vida o una vida digna. Yo comprendo y entiendo, esa experiencia la tengo yo. Yo salí de abajo, he superado y he llegado también a tener satisfacciones muy grandes porque también he llegado a ser empresario. Perfecto, vamos a escuchar la siguiente pregunta de las personas, de los ciudadanos que también quieren conocer un poquito más. Adelante. Que explique sus propuestas con respecto a lo que va a hacer en presidencia, pero de una manera clara, ¿verdad? No como acostumbran a hablar. Redundan en muchas cosas y al final no dicen nada claro. Al final es qué propone distinto la UCN, porque podemos escuchar muchas frases. ¿Qué es lo que propone de manera distinta? 5 cosas. El guatemalteco no necesita más. Y si escucha algo más de otro candidato, no le crea, porque no puede cumplir. Porque el que mucho ofrece nada cumple. Primero, ponerle un alto al alto costo de la vida, mejorar la economía de todos los guatemaltecos. Segundo, mejorar la educación. Queremos educación de calidad. Sistema de salud. Mejorar la cobertura de salud en Guatemala con mejores instalaciones bien equipadas con buen servicio médico y medicina gratis. Desarrollo en el campo. Tenemos que evitar que mucha gente del interior de la República que vive en el campo emigre a las ciudades a ensanchar o a engrandecer el anillo de pobreza y extrema pobreza que existe en las ciudades. No puede ser posible. La ayuda también del gobierno tiene que llegar hasta los lugares más lejanos, que el guatemalteco encuentre allí su modus vivendi, el desarrollo de vida, que lo pueda tener ahí. Y quinto, seguridad, porque el guatemalteco necesita tener bienestar. Con 4 cosas puede tener bienestar, y si hay bienestar en los guatemaltecos va a haber felicidad. Un guatemalteco que vive feliz, que tiene lo mejor para vivir, que tiene todas las condiciones de vida normales, no va a andar pensando en robarse un celular, andar asaltando, andar extorsionando. Una pregunta más de la calle antes de irnos a redes sociales para el candidato María Estrada. Ahí va. ¿Qué va a hacer con ese recurso? ¿Lo va a invertir en medicina? ¿Seguridad? ¿O en qué? Bueno, usted sabe, y esto vamos a ampliar un poquito la pregunta, que creo que de los últimos gobiernos el que va a llegar con un presupuesto más ajustado y con muy poco realmente recurso para poder hacer muchas cosas es el próximo gobierno, lamentablemente, 2016. ¿no? Entonces, ¿cómo va a administrar usted el recurso? Estamos hablando de una deuda flotante, el déficit, o sea, hay una serie de elementos que el nuevo presidente tendrá que poner sobre la para mesa. Para poder de alcanzar inmediata, ¿no? los 5 elementos que acaba de mencionar ahora, la salud, la educación. Sí, yo trabajé 14 años en el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando la SAT estaba en rentas internas del Ministerio de Finanzas. Conozco un poco de manejo del presupuesto, conozco cómo manejar los recursos y cómo también recaudarlos.
Primero tenemos que sanear la SAT. La SAT perdió el sentido para lo que fue creada. Hoy por hoy tenemos una SAT ineficiente. No puede ser posible que se proyecte un presupuesto de 71.000 millones de quetzales y que la proyección en recaudación de impuestos sea de 50.000 y que todavía haya déficit en cuanto a la recaudación. No se cumpla con las metas, que se recauden 56 y se proyectaron 50. Y ya sabemos por qué eso no se da, porque hay altos niveles de corrupción dentro de la misma SAT. Tenemos que convertirnos en mucho más eficientes para la recaudación y reordenar y reorientar el presupuesto. Es bastante. La verdad que 71.000 millones de quetzales es muchísimo dinero. Yo sé que con recursos muy bien distribuidos se pueden hacer muchas cosas en beneficio de los guatemaltecos. No le quise robar tiempo de su minuto esta respuesta, pero hablando de la SAT y de los impuestos, ¿está a favor de una reforma tributaria? ¿Va a mantener a nivel impositiva las cosas como están? ¿Propone nuevos impuestos? Porque ese también es un tema de discusión, ¿no? Hoy por hoy en Guatemala tenemos primero una institución recaudadora que no cumplió con su cometido. Tenemos que ser más eficientes antes de pensar de castigar al pueblo con más impuestos. No podemos seguir castigando al pueblo con más impuestos si con lo que tenemos hoy, si eficientamos la recaudación. Si no se roba, porque en realidad lo que se ha demostrado es que se roban el dinero. Hay transparencia. Sí, tenemos que... Dinero hay. Dinero hay. Lo que pasa es que se lo llevan para otros fines. Sí, lo que pasa es que no llega y no ingresa a las arcas nacionales, porque el dinero se queda a medio camino o en la entrada, porque se desvía. Vea el caso de la SAT, de las aduanas, perdón, de las aduanas. Vea que los grandes negocios y el desvío se da en las fronteras. El desvío se da allá, no llegan acá a ingresar a las cajas fiscales del país. O sea que el recurso sí existe, ¿verdad? Pero no podemos hablar, yo sí no quiero hablar de más impuestos, sino primero veo si somos capaces de establecer una verdadera recaudación. No podemos seguir castigando a un pueblo que está necesitado, que se le considere y que se le mejore económicamente. Redes sociales, por favor, Alejandro, mucha gente escribiendo, por supuesto, pregunta para los candidatos, así que pasamos a estas preguntas. Por favor, adelante. En efecto, Ricardo, gracias al candidato. Buenos días. La gente pregunta lo siguiente a través de nuestra página de Facebook. Guate Santos dice, si llegara a la presidencia, ¿qué haría por los campesinos que somos todo el tiempo olvidados y cuando llegan al poder se olvidan de nosotros? Sector agrario. El guatemalteco sabe que yo siempre le hablo con la verdad, porque yo vengo del campo. Yo nací en el campo, yo trabajé en el campo, sé lo que necesitan las personas que viven en el campo. Nosotros vamos a apostarle mucho al desarrollo agrícola, al desarrollo rural. ¿Por qué? Porque con un saco de fertilizante no van a resolver el problema de la agricultura. Eso es imposible, no puede ser posible. En Estados Unidos y en Europa se subsidia la agricultura. Allá ayudan a los agricultores, en cambio aquí más bien bolsean a los agricultores. Tenemos que ir más allá al desarrollo del campo. Lo que yo manifestaba, para que la gente se sienta apoyada y respaldada y que no se venga de ella a las ciudades. Tenemos que tecnificarlos. No es lo mismo entregar fertilizante porque antojadizamente, como se les ocurre, para hacer campaña o ganar adeptos a un partido político. Tenemos que hacer un examen de suelos, de la tierra, para ver qué tipo de fertilizante se necesita. Hay tierras que necesitan más potasio o más fósforo, pero para eso hay que hacer una evaluación. Para eso tenemos un Ministerio de Agricultura que tenemos que fortalecer. La salvación va a venir del campo, porque ahí se produce todo lo que comemos. Tenemos que dar semilla mejorada, tecnificación, capacitación y el fertilizante que necesite. Dos preguntas más, Alejandro, adelante. Jorge Arceo dice, pregunta y opina. La pregunta es, sistema penitenciario, ¿qué planea con relación al hacinamiento que existe en las cárceles? A mí me da mucha pena decir que tendríamos que construir más cárceles, en vez de decir que tendríamos que construir más institutos, más escuelas, pero hoy por hoy veo que las cárceles van a ser insuficientes para ingresar a tanto corrupto que hay en el país, porque la verdad que ya no hay para, las cárceles no dan para más. Y otra cosa más, tenemos que reformar la ley del sistema penitenciario y del sector justicia, porque hay muchos guatemaltecos que también están en las cárceles por mucho tiempo antes de iniciar un proceso. Y esto tenemos que acelerar también los procesos. Y los que son sentenciados, pues hay que dejarlos en cárceles permanentes. Y los que pueden salir de una manera mucho más inmediata, pues que sean juzgados y ver si tienen derecho a la libertad. Y las cárceles que es necesario construir, pues hay que construirlas.
veamos, y que den las garantías necesarias de que no se van a escapar, porque también tenemos cárceles en Guatemala de que dejan mucho que desear. Tenemos que depurar también el sistema penitenciario, porque hay altos niveles de corrupción ahí mismo. Alejandro, por favor. Última pregunta, gracias Ricardo. Dice Cardona Samayoa, ¿cuál sería su alianza en una segunda vuelta? Bueno, mi alianza es con el pueblo de Guatemala, porque yo voy a estar en la segunda vuelta. Y entonces yo espero que todos los sectores del país nos unamos en un solo compromiso. Guatemala, nuestro país, demanda de un país unido, que todos los guatemaltecos estemos unidos para hacer algo por nuestro país. Una sola persona no puede hacer nada, es mentira. Aquí no hay supermanes ni superhombres que puedan resolver los problemas del país. Los guatemaltecos debemos de comprometernos en un solo compromiso para sacar adelante a Guatemala, porque aquí no hay dos Guatemalas, Guatemala es un solo país. Aquí nada de que una Guatemala solo para ricos y otra para pobres. Guatemala es una sola y todos debemos unirnos en ese compromiso para poderla sacar adelante. Una más, Alejandro, porque hay una interesante ahí también. Es correcto, Ricardo. Dice Carlos Reyes, ¿está en sus planes hacer algo por los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos? Porque nosotros somos una fortaleza que la economía de Guatemala tiene. Nos están viendo en Estados Unidos en estos momentos, sí. Así que usted puede responder. Yo he visto poco interés de los gobiernos en cuanto al apoyo a los migrantes en el país. Vimos el problema que tuvieron con el DPI, que cuánto ha costado para poder dar el documento de identificación personal. Se habla de consulados móviles. ¿Cuántos consulados móviles hay? Hay que facilitarles, hay que ayudar a los migrantes. Nuestra economía se mantiene de todas las remesas que vienen y cada vez va en más incrementos. La proyección que nosotros estimamos es de que un 7% más de los ingresos de las remesas en Guatemala van a venir de los migrantes. Entonces hay que apoyarlos, hay que preocuparnos, hay que interesarnos más, hay que cabildear más. Hay que tener una verdadera comisión y hay que darle la función a nuestros representantes consulares en el extranjero a que se metan más a la actividad de respaldo del migrante en el extranjero. Nosotros estamos muy claros de que tenemos que crear las condiciones necesarias para que el migrante se sienta respaldado por sus autoridades guatemaltecos. Y la ley electoral y partidos políticos les debe dar una participación a ellos también para que decidan el futuro del país. Bueno, pasamos al ejercicio de las imágenes. María René. Claro que sí. Bueno, vamos a colocar en pantalla ciertas imágenes y queremos que usted en una palabra o en una frase muy breve nos diga lo primero que se le viene a la mente. Vamos entonces con la primera imagen. El Congreso de la República. Inoperante e ineficiente. Vamos con la siguiente, por favor. Roxana Valdetti. Corrupción. La siguiente imagen. Los sindicalistas. Sindicalistas. Bueno, la verdad que el sindicalista es el que lucha por las causas justas, pero en Guatemala hoy como que se ha perdido un poquito el norte. Perfecto. Vamos entonces, la CICIG, Iván Velázquez. Felicitaciones, han hecho un extraordinario trabajo en Guatemala por desmantelar las redes de corrupción que hay en el país. Muy bien, la siguiente, las manifestaciones que recién mencionábamos, que sean todos los sábados, casi todos. El sentimiento del pueblo, bien. Inconformidad y malestar por la administración pública. Perfecto, veamos la siguiente, me parece que es la SAT. Hay que depurarla. Perdió su objetivo. La SAT no está cumpliendo con el cometido establecido. Presidente de la República, Otto Pérez Molina. Debió haberse ido, la verdad. Lamento mucho lo que le pasó, pero da tristeza que el pueblo de Guatemala haya creído en él y que hoy se sienta frustrado. Perfecto, la siguiente, el expresidente Alfonso Portillo. Bueno, Portillo es un hombre que hoy por hoy lo puedo seguir considerando mi amigo. Bien. Y ahora sí, a la última parte de esta entrevista, donde Anitza tiene un papel importante también, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Buenos candidatos. días. Una serie de preguntas y nuevamente en una palabra o muy breve usted tiene que contestar. Todas en alrededor de un minuto. Si llegara a ser presidente de Guatemala, ¿usted quiere ser recordado principalmente por haber hecho qué? Cosas buenas por el país. ¿A quién de la historia de Guatemala admira y por qué? A mi madre, pues parte de la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque me ha dado una enseñanza y me ha inculcado valores. Muy bien, ¿cuál es su principal fortaleza y principal debilidad como persona? Mi fortaleza es haber tenido el carácter para superar la pobreza y poder salir adelante y haberme convertido en un hombre de bien. De una debilidad es que no acepto la traición y la mentira.
ya de alguna manera lo contestó, dice que no es la solución, pero de igual manera queremos saber si se bajaría el sueldo a usted como presidente y a los demás funcionarios. Cuando yo fui diputado, durante los 8 años, regalé totalmente mi salario, mi aguinaldo y mi bono 14. Y no hay ningún inconveniente para hacerlo. Como fue diputado, ¿está usted de acuerdo con que continúe la reelección de diputados en el Congreso de la República? Estamos en contra de la reelección de los diputados. Queremos un Congreso nuevo. Este Congreso dejó mucho que desear. ¿Cuál es el libro que está leyendo actualmente o que haya leído recientemente? El breviario de los políticos, del cardenal Mazarín. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sanitza. Pone ahí a trabajar la mente velozmente, ¿verdad?, de los candidatos. Exacto. Hablando de todos estos temas, su estado financiero, su estado patrimonial, ¿está dispuesto a presentarle usted, el candidato que lo acompaña a la vicepresidencia, el resto de su equipo? ¿Cómo maneja ese tema? Yo he estado en la función pública y siempre lo he hecho. Siempre he abierto mi declaración de probidad y cuando me he retirado la he cerrado, porque me he dedicado a la actividad personal y privada. Entonces, cuando ya he estado en mi actividad privada, pues obviamente no lo puedo hacer porque ya son asuntos muy privados. Pero cuando ingreso a la administración pública, siempre he abierto mi declaración de probidad y estoy dispuesto a hacerlo y declarar lo que tengo. Ahora, en otra entrevista que le realizaron en un medio de comunicación, le preguntaron precisamente lo mismo acerca de este estado patrimonial, y usted mencionaba precisamente eso, que estaba dispuesto a hacerlo, pero también mencionaba algo, que tiene muchas, o decía propiedades o empresas bajo sociedades anónimas. ¿Cómo incluye esto dentro de su patrimonio? ¿Está dispuesto también a divulgar eso que está dentro de las sociedades anónimas? De donde yo soy partícipe, sí, porque siempre lo he hecho. Yo tengo propiedades que están a todas luces, yo no puedo ocultar nada. Aquí no se puede negar nada ni se puede ocultar nada. Todo lo que yo he hecho lo he transparentado y me siento muy orgulloso, y le puedo decir con la cara levantada, de que lo que he ganado en mi vida lo he ganado honradamente a base de esfuerzo y sacrificio. Y no importa, porque desde el momento en que yo ingreso a la política, yo sé que estoy expuesto a poner la cara y a poner el pecho y a transparentar lo que tengo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, por último, ¿qué es lo que más le duele de lo que está ocurriendo hoy en el país? A Mario Estrada, no solamente candidato, sino un ciudadano guatemalteco. ¿Qué es lo que más le duele de la situación en Guatemala? Que la pobreza se ha incrementado más y que no sean escuchados y atendidos los más necesitados en el país a través de esos altos índices de corrupción que existen en Guatemala. La corrupción nos duele a todos los guatemaltecos. Es una herida muy grande que va a costar muchísimo sanarla. Y para sanarla hay que curarla bien, pero hay que curarla bien con transparencia. Eso es lo que debemos hacer. El primer paso, si es que es electo para lograr esa transparencia, ¿cuál sería? Usted llegando a la presidencia, ¿cuál es lo primero que hacía para lograr esa transparencia? Vamos a convocar a un gran diálogo nacional, donde participen todos los sectores del país. Vamos a invitar a CICIG y manifestarle nuestro respaldo y nuestro apoyo para que siga colaborando con nuestro país en descubrir dónde están las cabezas o las redes que le están haciendo tanto daño a Guatemala. Bueno, candidato, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, María René. Gracias por la invitación. Cronometrado para que usted vea, porque los medimos así para ser parejos y democráticos con todo, recordando que todos los candidatos han sido invitados a participar. Vamos a incluir, por supuesto, no estuvo en el sorteo cuando lo realizamos el partido Viva, que lleva a la presidencia Suri Ríos, porque en ese momento no se sabía si iba a poder inscrita o no. En este caso, como ya ha sido autorizado, pues la convocatoria también será para este partido político, para que todos los ciudadanos, insistimos, puedan tener las mismas condiciones en este ejercicio y en un canal de televisión donde todos tienen el mismo tiempo, el mismo espacio. La invitación está hecha, cada partido político, por supuesto, tiene la opción de querer asistir o no. Afortunadamente, hasta ahora, la mayoría lo ha hecho. Exactamente, y este miércoles también seguimos con las entrevistas. Le recordamos quién nos va a acompañar en nuestros estudios este miércoles. Será Alejandro Yamatei, sí, candidato a la presidencia por el partido Fuerza. Él estará en nuestros estudios este próximo miércoles. Hacemos una pausa, ya volvemos, 8 de la mañana, 8:25 ya, se fue rápido, ya tenía hambre el desayuno, ya se había tardado. Y bueno, vamos a la pausa, ya volvemos, no se vaya, esto es Viva la Mañana, ya viene la revista.